Si se recuerdan, vamos a analizar hoy día los costos a largo plazo. Si se recuerdan lo que hemos visto hasta el miércoles, estábamos trabajando en el corto plazo económico. ¿Qué significa el corto plazo económico? Que queda caracterizado por la existencia tanto de factores fijos como variables, mientras que en el largo plazo económico todos los factores productivos son variables. ¿Hay dudas con ello? ¿Hay dudas? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El costo en particular, y entiéndanme la nomenclatura que tengo aquí, CMLP, costo medio de largo plazo, CMCP, costo medio de corto plazo. Entonces aquí tenemos CMCP 1, 2, 3 y la línea verde, CMLP. ¿Qué es lo que es la curva de costo medio de largo plazo? Es nada más que la envolvente a las funciones de costo medio de corto plazo. ¿Entienden eso gráficamente según el mono que están viendo allí? En otras palabras, el largo plazo es la unión de todos los cortos plazos. El largo plazo es la unión de todos los cortos plazos. ¿Y la unión de qué? De todos los puntos en los cuales es posible producir cualquier volumen de producción a un costo medio mínimo. Si se fijan en el monito, observe que para este volumen de producción, un Q sub 1, el costo medio al cual se puede producir va a quedar dado por esta magnitud. Para el volumen Q estrella, Q asterisco, allí. Para el volumen Q sub 2, si usted quiere, ahí. Pero ese es el concepto. La función envolvente que representa la función de costo medio de largo plazo es aquella que une todos los puntos en los cuales es posible producir cualquier volumen de producción al menor costo medio posible. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, si se quedan callados, yo asumo que entienden. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, miren, cuidado con una cosa, eso sí, no se vayan a confundir. Ahora ya una cuestión geométrica. Observe lo que estoy diciendo. No confundan con lo siguiente. Si observa la curva de costo medio de corto plazo 1, esta, la línea azul, tiene un mínimo allí, más o menos. La función de costo medio de corto plazo 3 tiene su mínimo por ahí. Y noten que las tangencias entre, cuestión geométrica estoy diciendo, las tangencias entre los costos medios de corto plazo y la función de costo medio de largo plazo, solo es el mínimo o en el mínimo de corto plazo para este volumen de producción. Para los otros, no. Entonces, no se vaya a confundir. Cuando yo estoy diciendo que el costo medio de largo plazo es la envolvente a las funciones de costo medio de corto plazo en las cuales es posible producir cualquier volumen de producción a un costo menor, para el volumen Q sub 1, el menor costo posible es este. ¿Y Para el qué hace que volumen, varíe? no te entiendo. ¿Qué hace que varíe eso? Que con esta estructura de costos,
tú no podrías producir el costo medio aquí. Perdón, tú no podrías producir al menor costo posible ahí, porque hay otro corto plazo que para este volumen de producción te lleva a un costo menor, que es ese, no este. Análogo aquí. De ahí me muevo para acá. Entonces, cuidado, exceptuado en un punto. Si se fijan aquí, son tangentes en los puntos mínimos. Y aquí sí. ¿Pero por qué? Porque este volumen de producción tiene una particularidad. Si se dan cuenta, para el volumen cuasterisco, ¿qué característica tiene este punto en la función de costo medio de largo plazo? Es un punto crítico y en particular es un punto máximo o mínimo de costo. Mínimo. Mínimo. Exceptuado en la envolvente o en el costo medio de largo plazo, las funciones no son tangentes en los mínimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa esto? Cada uno de estos tamaños de estos costos medios de corto plazo, sub I, 1, 2, 3, 4, etcétera, que son infinitos, aquí yo solo grafiqué 3, representan un tamaño de planta cualquiera al cual es posible producir al menor costo posible. Cualquier volumen, no sé cuánto, aquí será un Q8, etcétera. ¿Pero qué significa? Entonces que hay otra función de costo medio de corto plazo que es tangente allí. No obstante, su mínimo para este volumen costo medio de corto plazo, 47 le voy a poner, el mínimo es este, pero para producir Q8, esta es la planta que me ofrece el tamaño mínimo. ¿Qué es lo que significa un tamaño de planta? Que si usted quiere, asócielo a la capacidad instalada. Aquí estamos trabajando en el costo medio a corto plazo 1, estamos trabajando con dos máquinas en un proceso productivo. Y en este costo medio a corto plazo 47 estamos trabajando con 4 máquinas. Entonces, dada la expectativa de venta, si esta empresa cree que en vez de vender Q1 va a vender Q sub 8 unidades, le convendrá ampliar su tamaño de planta. ¿Qué significaría eso en la práctica? Comprar 2 máquinas más. ¿Por qué? Porque si opera con 2 máquinas, aunque sea a 3 turnos, los costos en los cuales va a incurrir para producir Q sub 8 unidades van a ser esos de allí. No obstante, si tiene 4 máquinas, su costo promedio baja. No sé si lo alcanzan a ver, que aquí es muy pequeño el movimiento. Esta diferencia entre el costo de ese punto y este de aquí. ¿Lo perciben? ¿Lo ven? Sí. Cada uno de las funciones de costo medio de corto plazo está asociado a un determinado tamaño de planta. Si usted lo ve en proceso fabril, es el tamaño de la fábrica. Tengo 2, 3, 4, 14, 17, 28 máquinas. Tamaño de planta. Y dependiendo de la expectativa de venta, es decir, la demanda que enfrente la empresa, será el tamaño de planta que deba escoger u optar a efecto de producir ese volumen expectado de ventas al menor costo promedio posible. Ese es el concepto que hay detrás aquí. Si se dan cuenta, no es el caso porque estamos en un modelo online, hoy día haciendo las clases. Pero eso pasa que usted incurre en costos mayores o menores. A mí me ha tocado más de una vez, dado que en general yo ocupo la sala 424. No sé si alguno la conoce. Yo ocupo la sala 424, que está en el Departamento de Ingeniería Industrial. Esta sala tiene una capacidad para 55 alumnos. ¿Qué debiera hacer la persona o el estamento que asigna las salas? Y en general, históricamente, exceptuado este semestre, y también, en este caso, en nuestro curso tenemos 47 alumnos. Si estuviéramos en el presencial, a mí me asignarían esa sala, la 424, que tiene capacidad para 55 alumnos. Si se dan cuenta, yo estoy ocupando de buena manera el tamaño de planta, o me están dando una sala muy grande para la cantidad de alumnos que tengo.
hay colegas que pueden tener 20 alumnos y le asignan esta sala. ¿Y qué significa eso? Que van a quedar 35 bancos sin ocupar y hay que iluminar la sala completa para poder hacer la clase. ¿Y qué es lo que significa? Que voy a incurrir en mayores costos por energía, por ejemplo, dado que debo iluminar la sala, que está habilitada para 55 alumnos, pero solo tengo 20. ¿Qué debiera hacer el tipo que asigna las salas? Darme una sala menor, es decir, más chica. A eso me refiero con menor. ¿Y por qué? Porque voy a incurrir en menores costos, que son estas diferencias que se van produciendo aquí verticalmente. Entonces, lo que trata de hacer la función de costo medio y largo plazo es encontrar aquellos tamaños de planta en el fondo, aquellas funciones de costo medio de corto plazo que permitan producir la cantidad que se cree va a ser demandada de nuestro bien o servicio al menor costo medio posible. Ese es el concepto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Vemos muchas veces en el caso, fíjese usted, en el caso del Transantiago, hay horarios en que la frecuencia de los buses o las micros es, entre comillas, relativamente alta, y usted ve la 421, por ejemplo, un número cualquiera, y resulta que van con 2 pasajeros, y 2 minutos después pasa otra del mismo recorrido, la 421, con 5 pasajeros, pero resulta que tienen capacidad para 45. Estamos asignando bien, entre comillas, el tamaño de planta a efecto de incurrir en costos menores. No. Entonces, ¿cuál es el concepto que hay detrás de la función de costo medio de largo plazo? Encontrar aquellos tamaños de planta para el cual el costo medio de corto plazo, que coincide con el largo, es menor posible. Eso. Una cuestión de mera lógica. ¿Hay dudas? Ahora, en el ejemplo que yo pongo, el Transantiago sería un absurdo. Tener micros, liebre, no sé si ustedes conocieron lo que eran las liebres. No creo. Que eran unas micros más chiquititas, que tenían capacidad para 20, 21 pasajeros. No podríamos tener micros para 2 personas, 3 personas, 5 personas, 6 personas, 7 personas. El parque automotriz sería atroz, la contaminación sería un espanto, estaríamos muchos, sobre todo los que somos fumadores y tenemos algún tipo de enfermedad pulmonar, no tan grave como un cáncer, pero grave al fin y al cabo, estaríamos muertos. Pero bueno, ¿hay dudas hasta aquí? Bien, vamos a la otra. Entonces aquí vamos a complejizar un poco el mono ahora. Y entonces me devuelvo por un instante. Miren. En este punto, en ese, ¿cómo son el costo medio de corto y de largo plazo? ¿Cómo son ahí? Niños, ¿cómo son ahí el costo medio de corto 1 y el costo medio de largo, la envolvente? Iguales. ¿Cómo son aquí? Iguales. ¿Cómo son ahí? También iguales. Bien igual. En la que yo había graficado por aquí. Ahí está el mínimo, pero aquí son tangentes. ¿Cómo son ahí? Bien igual. ¿Cómo son aquí? Ya, entonces métanse bien en la cabeza eso. Siempre se ha de cumplir que cuando encontremos el volumen, según el volumen que estamos produciendo, el tamaño de planta requerido, se nos va a cumplir esta identidad. El costo medio de corto plazo, como es respecto del costo medio de largo plazo a estos volúmenes de producción. Y otra por ahí. Ay, no la invoqué. Otra por ahí. A todo evento van a ir siendo iguales. Iguales. Yo veo gráficamente que son tangentes, pero ¿qué me lleva a pensar eso matemáticamente o algorítmicamente? Que son iguales. Listo.
Eso es lo importante que hay que rescatar de aquí. Vamos a la otra. Vamos a complejizar el mono. ¿Por qué? Porque, y entiendan el concepto que hay detrás, que es muy burdo, ¿eh? Pero es verdad. El largo plazo es la unión de todos los cortos plazos. Punto. Entonces, aquí vamos a complejizar el mono. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar las funciones de costo marginal, lo que veíamos el otro día. Acuérdese que habíamos deducido que pasaba esto. Costo medio, costo marginal. Costo medio, costo medio, costo marginal. ¿Se acuerdan que la marginal cortaba los medios en el mínimo, etcétera? Listo, aquí estamos complejizando el mono al agregar los costos marginales. Entonces, para este volumen de producción, cualquiera sea, ¿cómo son los costos medios ahí? Corto y largo, a eso me refiero cuando digo cómo son los costos. Son iguales. ¿Cómo son? Uy. Ya. ¿Cómo son ahí? Iguales. ¿Cómo son aquí? Iguales también. ¿Y cómo son allí? Los medios, ¿eh? Costo medio, corto plazo, esta línea media violeta, el costo medio largo plazo, la línea celeste. ¿Cómo son los costos medios ahí? Mismo caso, iguales. Ya, es una estupidez lo que estoy preguntando, ya lo saben, pero igual. Y entonces no me pierda de vista, entienda, si conceptualmente el largo plazo es la unión de todos los cortos, si en este punto son iguales los medios, ¿cómo tienen que ser los marginales de corto y de largo? También tienen que ser iguales. Iguales. En este punto, ¿cómo tiene que ser el costo marginal de corto y el de largo plazo? Iguales. ¿Cómo tienen que ser los costos marginales? La línea verde y la línea media violeta aquí. Los marginales de corto y de largo plazo, Igual que el resto, iguales. iguales. Ya, punto. Y se cumplen en el largo plazo las mismas condiciones que vimos en el corto, miren. Costo medio, costo marginal. Cuando el costo medio es decreciente, esta zona, ¿quién es mayor, el medio o el marginal? A cualquier volumen de producción. Aquí mido Cuba. ¿Quién es mayor, costo medio o costo marginal? El medio. Medio. El costo medio de largo plazo es la línea celeste, el costo marginal es esta línea media violeta, esta que estoy achurando. ¿Quién es mayor, medio o marginal a cualquier volumen de producción? Medio. Medio. En este puntillo, ¿cómo son marginal y medio? Iguales. Aquí entonces tienen que ser iguales. Y en este otro trazo, en el trazo 2, cuando el costo medio es creciente, ¿quién es mayor, el marginal o el medio? El marginal. Listo, el marginal, esta, es mayor que la línea celeste. Los costos son mayores. Listo. Esa es la interpretación. Pero si se dan cuenta, aquí ocurre una cuestión notable. Exceptuado coestrella, siempre se van a cumplir dos identidades. Costo medio de corto plazo es igual a costo marginal, perdón, ya me estaba adelantando, es igual a costo medio de largo plazo. Y hay una segunda identidad que la vemos ahí. Los marginales son iguales, los marginales son iguales, los marginales son iguales. El costo marginal de corto plazo es igual al costo marginal de largo plazo. Si el largo es la unión de los cortos. Esto a todo evento, exceptuado un punto. ¿En qué punto no se cumple esto? Perdón, o se cumple en forma extendida.
en cualquier volumen de producción, exceptuado uno, se cumplen estas dos identidades por separado. Solo en Q Ay, estrella, ¿qué pasa con estas dos identidades? ¿Cómo son? se cumplen al mismo tiempo. Se cumplen al mismo tiempo, es decir, costo marginal de corto es igual a costo marginal de largo, es igual a costo medio de corto, es igual a costo medio de largo. Aquí y solo aquí se da la cuádruple igualdad. Cuádruple igualdad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? Bien. ¿Estoy grabando, no? Sí. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién. La intersección de la curva de costo marginal, pum, pum. A todo evento se cumplen estas dos identidades, no sé si alcanza a ver a la izquierda, 1, 2, y solo en coestrella se da la cuádruple. ¿Hay dudas? Niños. Niños. No, profe, parece que no. Ya, gracias. Bien. Lo que tenemos aquí es la forma en la cual podemos tratar de deducir lo que se conoce con el nombre de ruta de expansión, que es probable que estén un poquito olvidados, pero cuando hicimos el ejercicio hace varias semanas atrás, cuando encontrábamos la condición de optimalidad en el ejercicio que resolvimos, lo que hicimos fue maximizar la producción, que era una función que dependía de L y K, no sé si se recuerda, sujeto a los costos, sujeto a que omega por L más R por K es igual a CT. Aplicábamos la condición de identidad o de equilibrio, que era esta, que la tasa marginal de sustitución técnica de L por K era igual a la tasa marginal de sustitución en el mercado de L por K. Y aquí finalmente llegábamos a expresar K como función de L o L como una función de K. Esto que encontramos, y que si no me falla la memoria, en el ejercicio que hicimos, tendría que devolverme o meterme en el Moodle. Creo que llegamos a esta relación, porque era un ejercicio sencillo que hicimos. Esto es aquello, la ruta de expansión. Si se dan cuenta, ¿cuál es la condición? Noten, aquí me dieron una estructura de costo inicial, conozco los precios de los factores omega y R, tengo el mapa de isocuantas, optimizo. L0, K0. Y supongan entonces ahora que esta empresa, en vez de gastar 7,0 pesos, va a destinar a la contratación de factores productivos 7,1 pesos. Si mantenemos constantes los precios de los factores, ¿qué ocurre con el espacio presupuestal? O la isocosto se mueve hacia la derecha. ¿Podrá ser este un óptimo? No. ¿Dónde encuentro el óptimo? Aquí. ¿Y qué es lo que voy encontrando? La relación en la cual combino los factores K y L. Eso es lo que se conoce como la ruta de expansión. ¿Y qué es lo que me permite? Si se dan cuenta, aquí yo tengo un volumen de producción Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2. L2, L1 y lo mismo con el K. Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que yo puedo hallar? ¿Qué fue lo que hicimos? Porque les pregunté, bueno, para producir, perdón, ¿cuánto podría producir si el presupuesto es tanto? O ¿cuál sería el costo si la producción tiene que ser de 18 unidades? Y ustedes me decían, bueno, va a ser 3 veces, etcétera. ¿Por qué? Porque nos apoyábamos en esto, la ruta de expansión. Al hacer esto así, entonces, si se dan cuenta, esto es un símil a lo que vimos en la teoría del productor, que era la línea ingreso-consumo.
La ruta de expansión es el equivalente a lo que vimos reitero, en la teoría del consumidor como la línea ingreso-consumo. Aquí podemos encontrar una función de Q, ya no dependiendo de L y K, sino como una función del costo. Bueno, ¿y qué es lo que nos va a permitir esta ruta de expansión? Construir entonces la función de costo de largo plazo. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí, ¿cómo son ambos factores productivos? ¿Fijo o variable? ¿En qué plazo económico estamos? Aquí estamos con la isocuanta. Recuérdese el concepto de isocuanta. Era eso. Pero ¿en qué plazo económico estamos? Aquí. ¿Corto o largo? Largo. Largo. Por lo tanto, tengo la función de costo de largo plazo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite obtener la ruta de expansión? Lo que acabo de decir. Esto, la función de costo total. Cuidado, aquí el mono puede aparecer medio distorsionado. Pero en el largo plazo, ¿existen factores fijos? No. No, por lo tanto, aun cuando no sé si lo alcanzan a ver, esta línea, esta curva azul, parte desde aquí, desde el origen. Es así. Y si se dan cuenta y si recuerdan de la clase pasada, esta curva, esta, que es la de costo total, tiene la misma forma de lo que vimos la clase anterior. La misma forma que en el corto plazo. Y por lo tanto, a partir de aquí, lo mismo que hicimos en corto, podemos determinar el costo medio y el marginal. ¿Cómo? Como la pendiente del rayo que une el origen. Este sería el costo medio y el costo marginal es la pendiente en cada punto. Y se nos van a cumplir estas dos mismas propiedades, que la función costo medio largo plazo tiene forma de U y la de costo marginal de largo plazo corta al medio en el punto mínimo. Lo mismo. En ese punto, más o menos, la pendiente del rayo y la tangente son exactamente iguales. El costo marginal corta al medio en el mínimo. Lo mismo que ocurre en corto plazo. Exactamente lo mismo. Con la particularidad que ahora la estructura de costo, la función de costo parte desde el origen, porque estamos en qué plazo económico? Largo. Por lo tanto, no hay costo fijo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, señoritas. Bien. Entonces tienen las mismas formas que las funciones de costo en el corto. La explicación puede ser un poquitín distinta. Si se dan cuenta, en corto y en largo plazo, me devuelvo un poquito. Mire, ¿qué forma? Llévelo a alguna letra del alfabeto. ¿Forma de qué letra tiene la función de costo medio de corto? Si un niñito que solo, pendejito, 4 años, 3 años, que solo conoce las vocales, ¿a qué letra me la asociaría esa función de costo medio de corto plazo? No. A la U. A mí me gusta la Católica en todo caso en el fútbol, ¿eh? Pero bueno, hay que explicar según lo que uno ve y no según lo que uno quiere. Una U. Y la de largo plazo, ¿qué forma tiene? Llévenlo a una letra también. ¿A qué letra se parece? De las del alfabeto que ocupamos nosotros. A mí también me parece una U. También, pero ¿cómo tiene los bracitos? ¿Más cerraditos o más extendidos? Entendiendo por bracitos desde el punto medio o mínimo hacia la izquierda y derecha. O También tiene, también más tiene extendido. más extendida. Lee esto. Tratemos de explicar el porqué ahora. Entonces me devuelvo. Voy aquí. Bien. En economía, esta zona, a ver, la forma de U,
la forma de U del costo medio de corto plazo, me comí la C. Costo medio, corto plazo, que tiene forma de U, se explica estrictamente por factores internos. Por causas internas, a eso me refiero. ¿Se acuerdan el ejemplo? A ver, me voy a devolver un cacho. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Que teníamos 3 trilladoras, 10 hectáreas e íbamos agregando trabajadores. ¿Se acuerdan o no? Y veíamos qué ocurría con la producción de trigo. Niños, ¿se acuerdan? Ya, si no se acuerdan, estamos embromados, pero recuérdese. Mire, a partir de aquí, nosotros habíamos logrado inferir que al principio la producción comenzaba a crecer a tasa creciente. Creciente, ¿se acuerdan o no? Porque iban aprovechando la sinergia, aprovechaban mejor la tierra y las trilladoras, la cantidad de trilladoras que poseían. Y lo estamos viendo aquí. Producto marginal. Recuerden que el producto marginal, la concepción de marginal es la variación, el cambio. La producción crecía a una tasa de 60, 110, 130. Pregúntese, en ese rango, ¿usted está siendo, al ir agregando un trabajador, cada vez más eficiente o ineficiente para producir el trigo? ¿Está produciendo una velocidad menor o mayor? Mayor. Mayor. Menor. Cuidado, a una velocidad mayor, 60, 110, 130. ¿Alcanzan a ver No, pero está decreciendo, ¿no, profe? cómo está decreciendo? O sea, el producto marginal se está, si es que resté bien, claro, está siendo decreciente. Pero mira aquí, mi Al niña, principio no. Mm, aquí. mm. Ay, no, 60, perdón, 110, no, 130. disculpe. Sí, no dije nada, perdón, profe. Ya, que es lo mismo aquí. Equivalente, si de ahí lo estamos sacando esto. 60 menos 0, 60. 170 menos 60, 110. 300 menos 170, 130. Aquí crece una tasa creciente. Por lo tanto, pregúntese, ¿usted es más eficiente o ineficiente? Usted digo como sistema productivo. ¿Ah? Por lo tanto, el costo promedio de las unidades productivas es cada vez menor o mayor. Si usted logra sacarle mejor provecho al factor variable. Menor. Menor. Estamos explicando esta parte de la curva. Pero recuerden que también llegaba un punto en el cual la producción seguía creciendo después, pero una tasa de aquí para allá. ¿Cómo es la tasa, la variación? ¿Creciente o decreciente? Ahí decrece. Decrece. Entonces usted se está tornando más eficiente o más ineficiente. Más ineficiente. Por lo tanto, el costo promedio de cada unidad producida va a ir siendo cada vez menor o mayor. 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 Explicamos la otra parte. ¿Y qué tiene que ver con lo que pasaba? Al principio, en este sistema productivo, ¿qué factor era limitativo o restrictivo? ¿Cuál era el factor que nos faltaba al principio? La mano de obra. El L. Pero llega un punto en el cual ¿qué factor se torna limitativo? En capital. El capital. Y eso nos permite explicar el corto plazo y que tiene que ver con los rendimientos. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya, me devuelvo. Al largo plazo, vamos. Ah. Aquí, listo.
Entonces, en el corto plazo se explican por causas absolutamente internas y el cómo mezclamos el capital y el trabajo para llevar a cabo la producción. Hay una primera parte en la cual el factor variable va a ser escaso, el otro está en abundancia, por lo tanto vamos a crecer a una tasa creciente, el costo medio va a ser decreciente. Pero va a llegar un punto en el cual ese factor variable comienza a estar en abundancia y el otro, el que estaba fijo, se torna restrictivo. Y explicamos la parte creciente de la forma de U en el costo medio de corto plazo. En el largo plazo, esta forma se explica por lo que son las economías, no sé si han escuchado hablar en lo cotidiano, en el mundo real de este concepto, economías de escala y deseconomías de escala. En la zona, el bracito izquierdo esta, donde el costo medio es decreciente, existen economías de escala. Y para que existan economías de escala, deben darse, en términos puros, dos situaciones: que existan rendimientos crecientes y además una causa externa. Por ejemplo, que el omega y el R, que son los precios de los factores que son ajenos a la empresa, bajen. En esta otra, en la zona de deseconomías, rendimientos decrecientes, se exigen rendimientos decrecientes y además cambio en factores exógenas a la empresa, externas, como por ejemplo los cruciales son que el omega y el R, los precios, estén aumentando. Si yo cada vez contrato más personas y más capital y el precio del trabajo y el precio del capital está aumentando, los costos para mí como empresa van a ser cada vez mayores o menores. Mayores. Explico esta zona. Y aquí, que es un punto, es el punto donde se ocurría o donde concurría la cuádruple igualdad, lo extendí. Supongan que lo grafiqué en una tela de caucho y estiré ese caucho. ¿Conocen lo que es el caucho? Que es una tela elástica. Es un elástico en el fondo. Lo extendí a ese punto mínimo. Aquí, en esta zona, no hay ni economías ni deseconomías. Es un único punto, en el fondo, que ahí lo alargué nomás. Y pasa lo siguiente. Aquí tenemos las causales de rendimientos, lo uno y lo otro, que son cuestiones internas. Piense usted en una empresa en la cual se especializa, están definidos claramente los procesos, y usted especializa a la mano de obra. Si tiene un gallo todo el día produciendo lo mismo, ese individuo se va a tornar más eficiente o más ineficiente. Más eficiente. Más eficiente. Por lo tanto, va a ser capaz de producir mayor o menor cantidad de unidades por misma unidad de tiempo, a la hora, al día, al minuto, a lo que sea. Mayor cantidad. Por lo tanto, el costo promedio de cada unidad va a ser cada vez mayor o menor. Menor. Al contrario, si tenemos puros individuos que no tienen, si se da esto, lo de la izquierda, creciente. Si está justo la negación de lo que tengo aquí, vamos a pasar a decreciente y viceversa. Si usted, como en el ejemplo que les decía hace un ratito, la sala, yo tengo 20 alumnos y me asignan una sala para 55 personas. ¿Estoy siendo eficiente o ineficiente? Los costos en energía eléctrica, en el data, en el aseo, en una serie de cuestiones administrativas van a ser cada vez mayores o menores. Los costos van a ser mayores. Mayores. Ya, al contrario, si tengo bien definida, me dieron una sala para 20 alumnos, tengo 20 alumnos, los costos en los cuales voy a incurrir van a ser los menores posibles. Si se diseña bien la planta o la fábrica o la oficina, lo que quiera, obviamente usted se va a tornar eficiente. Si dimensiona bien todo lo que tiene que ver con los procesos productivos y no está paseando, supongan usted, aquí recibimos la materia prima, tengo una planta más o menos así, resulta que la inspección, supongan, aquí me llega la materia prima, tengo un paquete, listo. Ese paquete debo inspeccionar si llegó bien y lo desplazo hasta acá. Después
la primera opción, la primera tarea que tengo que hacer es hoy día echarle cloro por efecto del COVID y todo eso para no contaminarme. Pero esa operación la hago acá. Estoy ganando o perdiendo tiempo en todo este traslado de los materiales. Sí, aquí la lógica indica, bueno, la revisión la hago a la entrada. Me llegó así ópticamente bien y al tiro, ¡pup!, lo limpio. Le echo cloro, amonio cuaternario, lo que sea para limpiar lo que llega. Si estas operaciones las tengo en forma serial y conjunta, aquí justo a la entrada, ¿gano o pierdo tiempo Gano. respecto de un proceso como ese? Por lo tanto, me torno más o menos eficiente, Más eficiente. más eficiente. Después, si adquiero una mejor tecnología para los procesos productivos que estamos diseñando, obviamente me voy a tornar más o menos eficiente. Más eficiente. Similar a lo que pasa con la especialización de la mano de obra. Exacta, muy bien. Bien, estáis pensando, cabro, muy bien. Ese es el objetivo, que aprendan a pensar en todo lo que tiene que ver con la economía asociada al mundo real. No somos sujetos que vivimos en una burbuja, todo el día estamos haciendo transacciones económicas, aun cuando no nos demos cuenta. Entonces, qué bueno que ya están pensando. Por el contrario, causas clásicas de rendimientos decrecientes, la burocracia. Si para cada operación en esta, suponga usted, yo requiero que algún individuo me dé un visto bueno, me voy y requiero, si tengo 7 operaciones, tengo 7 controles, 7 vistos buenos, antes de pescar la materia prima y operarla, meterla al proceso productivo y producir zapatos, el cuero, me llegó cuero aquí. Obviamente, si en la medida que los sistemas son más burocráticos, que es un fenómeno que vivimos todos, cabros, ustedes también, han tenido que hacer trámites en algunas instituciones, en cualquier institución. En la medida que las instituciones son más burocráticas, se tornan eficientes o ineficientes. Para este caso particular, ineficiente, pero es un poco dicotómico porque la burocracia se crea con el fin de ser más eficiente. Bueno, cuidado, es lo que viene a continuación. Hay que encontrar el justo equilibrio entre el control y la autonomía. ¿Qué es lo que me estás diciendo tú? Si no hay un buen correlato, un buen equilibrio entre cuánto controlar y cuánto ofrecer de autonomía, acá, supongan ustedes, en el caso de hoy día nosotros como universidad estamos siendo verificados y supervisados si estamos cumpliendo con el protocolo para las clases. Si por cada profesor que en este minuto, que somos muchos, estamos haciendo clase a las 8 de la mañana, hubiese un individuo que nos esté controlando, la institución, la USACH, incurriría en mayor o menores costos si es que nos ofrece cierta autonomía y después se dedican a verificar un puro gallo que tengamos las clases subidas en el Moodle. ¿Sería distinto los costos o serían iguales, creen ustedes? Quizás exageré, ya no le ponga que hay un puro gallo verificando que subamos las clases al Moodle o al U virtual. Ya, hay 3 personas, pero en vez de una persona por cada profesor. Obviamente, si diseñamos bien los procesos, que es lo que me acaba de decir el compañero, nos vamos a pasar a la columna izquierda, no vamos a estar en la derecha. Si usted está ocupando mal la tecnología o la tecnología cada vez se le está echando a perder y tiene que incurrir en gran cantidad de mantenciones, tanto preventivas como correctivas, los costos de los productos van a ser cada vez mayores o menores. Cada vez mayores. Después, que lo explicamos con el ejemplo que vimos hace un ratito, las trilladoras, la tierra y los gallos. Si tenemos mal diseñados los procesos en términos de la relación, por ejemplo, máquina-persona, máquina-mano de obra, obviamente vamos a incurrir en rendimientos decrecientes y eso nos podría llevar a mover a la zona de deseconomías de escala. Si tenemos bien asignados procesos a operarios, pensando en un proceso fabril, obviamente vamos a estar en la zona de la izquierda, es decir, de economías de escala. ¿Hay dudas? Hay dudas, pero recuerden, las economías de escala, además de rendimientos, tienen que ver con variaciones en variables externas a la empresa.
¿Y cuál es la variable que más impacta en una empresa en términos de la estructura de costo? Esto. Piensen, yo soy más eficiente en esta zona. Y además, a medida que más contrato mano de obra y capital, los precios de esos factores están bajando. Mi costo promedio va a ser cada vez mayor o menor. 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 Al contrario, si estoy acá operando con rendimientos decrecientes y además los precios de los factores están subiendo a medida que yo más contrato gente y capital, me cobran más por las unidades. Mi costo promedio va a ser cada vez mayor o menor. Cada vez mayor. Bueno, y en esta zona, que es un punto en estricto rigor, si usted quiere, puede ser una zona, un caso particular que es el que venimos manejando. Aquí los precios son constantes, que es lo que hemos venido ocupando durante todo el semestre, omega y R constante. Y ni rendimientos crecientes ni decrecientes, rendimientos constantes. Bueno, ¿qué tipo de empresas se ocupan operan en general en la zona A, esta, economías de escala? Puta madre. Oh, ya, vamos a borrar todo. Listo. ¿Qué tipo de empresas operan en general en la zona A? Las empresas de servicio, que tienen una cierta característica. Si se dan cuenta, cuando vimos la curva de transformación hace muchas semanas atrás, cuando vimos la frontera de posibilidades de producción, la FPP, en general, aquellas que son intensivas en tecnología. ¿Qué tipo de empresas son las que podrían operar en esta zona? Aquellas que pueden, sin serlo, llegar a convertirse en monopolios. Energía eléctrica, gas, agua, etcétera. Son aquellas intensivas en tecnología. Para una empresa de generación eléctrica, producir 1 kWh más, ¿cuánto le cuesta, creen ustedes? Están produciendo, voy a decir una cifra estúpida, 9 millones de kWh. Producir 1 kWh más, ¿cuánto le va a costar? ¿A qué tiende ese costo? Tiende a cero. A cero. Entonces los costos medios van a ser decrecientes. ¿Qué empresas son las que en general operan aquí? Las empresas artesanales. Aquellas que aquí son intensivas en capital, y las artesanales, los gallos que vemos en la feria vendiendo las carteritas, los aritos, artesanal. Aquellas que son intensivas en mano de obra. Y aquí la gran industria, aquella industria que ya prácticamente no impacta o no se ve impactada por las grandes variaciones. ¿Cuál? La gran minería del cobre, la industria grande automovilística, la industria del acero, la industria de la minería no metálica, Soquimich, por ejemplo, etc. ¿Hay dudas? Y esta zona, que es un punto si usted quiere, es lo característico de mercados competitivos, que es lo que vamos a Profe, empezar a analizar ahora. Dígame. las grandes empresas no se ven afectadas por eso porque el costo para ellas no es mínimo, o sea, Es mínimo. Sí, 1.000 millones de pesos no será nada para ellas, ¿a eso se refiere? sí. O que le suban el salario mínimo, que suba de 300 lucas a 310 lucas. Independiente que contratan mucha gente, pero en términos de la estructura de costos se va a hacer insignificativo. Eso. Bien. Aquí una extensión. Suponga usted, esto es el caso de una empresa que tiene 2 plantas. Coca-Cola tiene más de una planta. Produce las bebidas cola en Santiago, en Antofagasta, en algunas regiones. Entonces, suponga usted, tenemos una empresa que tiene 2 plantas. Aquí no se me vaya a perder con el mono, ¿eh? Los costos marginales son así. Lo único que hice es que aquí, al tener 2 plantas, este es el costo marginal de la A, suponga usted, y por ahí costo marginal de la B. Lo único que hice es graficarlo en contrario. Tomé esto así, la A, y tomé esto para allá,
la B. ¿Me sigue o no? Tengo dos plantas, la A y la B, para producir el mismo bien, las bebidas cola. La Coca-Cola normal, la original, la de verdad, las otras son de mentira. Tengo el costo marginal de la B, costo marginal de la A. ¿Qué es esto? Pero lo grafiqué ahora en contrario. Entonces, supongan ustedes que ustedes saben que esta empresa tiene que producir Q unidades. ¿Qué es este total? Largo el trazo. Les pregunto, miren, la primera unidad, véanlo aquí, ¿en qué planta la produce? ¿En la A o en la B? Una unidad, la primera. ¿Qué les dice la lógica? ¿Dónde la producirían? Recuerden el concepto marginal, el costo, si usted quiere, de la última unidad, que es la variación en el costo, pero véanlo aquí, la última unidad, la primera en este caso. ¿En cuál me la producen? ¿En la planta B o en la A? El costo de producirlo en la B, ese. El costo de producirlo en la A, aquel. ¿En cuál lo producen? En la B. Listo. Bueno, eso es lo que tengo aquí. Vamos al mono. La primera unidad, ¿dónde me la produce? ¿En la A o en la B? La, En la La A. la A, segunda. la A también. La tercera. También en la A. Va a llegar un momento. Ya. La cuarta. Bien en la A. Y la quinta y la sexta hasta llegar a cuarta risco. Listo. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Usted va a ir decidiendo y va a ir asignando la producción de la unidad adicional a aquella planta en la cual le cueste más o menos. Más o menos. Menos. ¿Y qué es lo que pasa justo aquí si se dan cuenta? Aquí supongan ya 5, 6, si eran 8 unidades, aquí tenemos, estas las 6, 7, 8. ¿Qué es lo que va a pasar? En la planta B, línea violeta, ¿cuántas unidades va a producir? Léame el mono al revés, pues, de aquí para la izquierda ahora. Para la planta B, voy para allá. Para la planta B voy hacia allá. ¿Cuántas unidades produciría en la B? Una, dos. 2. Y en la A, si el total es 8. No sé si considerar el cuarto risco como un punto para cada Obvio, una. obvio. Entonces serían 3 para la B y 6 para la A. No, pues si son 8 en total. Ah, ya, entendí. Si aquí me Entonces estáis serían diciendo, 6 y en 2. la B produzco 2, en la A voy a producir, La diferencia, ¿cuánto? 6. Listo. ¿Y qué es lo que ocurre en el óptimo entonces? Que el costo marginal de la planta A tiene que ser igual al costo marginal de la planta B. Ese es el óptimo económico para la producción de la empresa múltiple planta. ¿Y cómo va decidiendo cada unidad en base a la estructura de costo y en particular en base al costo marginal? Y la produce cada unidad adicional en aquella planta de menor o mayor costo marginal. De menor. Puro criterio, ¿no? Si hubiéramos tenido un caso como este me quedó rechueco. Costo marginal de la B, costo marginal de la A. Mismas 8 unidades. ¿Dónde producen las 8 unidades en este caso? Bueno, Listo. ¿Qué debieras hacer con la planta B? ¿Operar o cerrarla? Aunque sea en forma transitoria. Cerrarlo. No en habría la que tienda cerrarla. dejar de producir, ¿ah? Ah, Dejar de producir o cerrar. listo. Punto. Esto es puro criterio. ¿Estamos? Ujú. Vamos entonces. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es ya entrarle de lleno a lo que significan y connotan los mercados de competencia perfecta o mercados competitivos. Que en muchos de los bienes del mundo real se da esta característica.
Entonces vamos, ¿y dónde que tenemos que llegar finalmente con este tópico, con esta parte de la materia? A deducir la oferta de mercado y los coeficientes de elasticidad. ¿Estamos? Bien. Ujú. El objetivo de una empresa, si se acuerdan de las primeras clases, ¿cuál es? Desde la óptica privada. ¿Qué es lo que buscan las empresas desde la óptica privada? Generar utilidades, o mejor dicho, optimizarla, generar Sí, lo máximo posible. listo. El objetivo es, por tanto, este. Nunca lo pierdan de vista. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, lean ese breve trocito que es la introducción. Ah, no les dije, para que le avisen a los compañeros. Igual voy a poner un instructivo en un rato más, o en la tarde, o mañana, en el peor de los casos, en el LOA y en el Moodle. La segunda prueba es el martes 18 de agosto. Martes 18 de agosto. Martes 18 de agosto, a las 18:50 partes. De ahí para adelante. Oh. Dense ¿Y por qué informados. cubriría? Ah, ¿Qué cubriría toda la unidad 2? no, pues la unidad 3 y 4. Ah, perdón. La Perdón, 2 creo ya que es la hora. la 2 ya la vimos, que era la teoría del consumidor. Ahora vamos a ver la unidad 3, que es esto, la teoría del productor y equilibrio de mercado. En equilibrio de mercado son dos clases, si no es más. Y en este tópico debiéramos terminarlo el lunes, el miércoles partimos con mercado. Ya, ¿hay dudas? Bien. Entonces, aquí les voy a mostrar una cuestión que no se condice exactamente con lo que estamos viendo, pero que al nivel de las empresas en el mundo real siempre se calcula. ¿Han escuchado hablar del punto de equilibrio de una empresa? No es no sé si decirle punto de nuevo, pero el momento en que los costos y los... O sea, no tenéis ni pérdidas ni ganancias. Correcto. Ese es el concepto de punto de equilibrio que se ocupa en la empresa. Pero hay un supuesto muy heroico. A ver. Y con esto vamos a terminar. Es decir, veo esta lámina y quizás hasta aquí llegamos porque esto es a nivel conceptual. Vamos a ver dos laminitas y terminamos para cumplir con la hora. La utilidad hemos de entenderla de aquí para adelante ya no como una cuestión subjetiva, que era la teoría del consumidor, sino que ahora son los ingresos menos los costos. Y se mide en unidades monetarias. 500 lucas, 1 millón, 2.000 millones, 7.000 millones, 8.000 millones de euros, qué sé yo. Pero se mide en unidad monetaria. ¿Hay dudas? De manera análoga, la utilidad entonces son los ingresos, el precio al cual yo vendo por la cantidad que vendo. ¿Me siguen o no? Y los costos, recuérdese, si estamos en corto plazo, tenemos costo fijo y costo variable. ¿Hay dudas hasta aquí? La utilidad, por tanto, es P por Q. El precio del bien por la cantidad vendida del bien, 5 lucas el par de zapatos y estoy produciendo 7 pares de zapatos, 35 lucas el ingreso. Y los costos fijos, costo fijo, y el costo variable, y aquí viene el supuesto heroico, digo que es un costo variable unitario, promedio, por la cantidad producida. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, aquí viene el supuesto heroico. Se asume que esto es constante, aun cuando no lo es. Pero ese es el supuesto. ¿Me siguen? Si esto es constante, si se fijan, esta función, al graficarla, solo los ingresos, es una función lineal que parte en el origen. Si la cantidad vendida es 0, ¿cuánto es el ingreso que yo obtengo por la venta de los pares de zapatos?
Ni uno. Cero. Aquí. Si vendo cada par en 5 lucas, cuando vendo un par de zapatos, ¿cuál va a ser el ingreso? 5.000. Si vendo 2, 10.000. Si vendo 3, 15.000. Si vendo 4, 20.000. Es una función lineal, que es la línea verde que tengo puesta aquí. ¿La ven o no? Ya. Los costos. Yo voy a asumir que esto es constante por un instante. Si no, los costos, recuerde, fijo más el CBU por Q. Si no produzco ni una, ¿cuál es el costo en el que incurro? Si Q es El cero, fijo. el fijo, es este pedacito, esa magnitud. Y si asumo que el costo variable unitario es constante, le voy a poner un valor a 10. Y ahora, y este le voy a poner 2. Si produzco una unidad, ¿en qué costo voy a incurrir? 1 por 2, 2 más más 10, 10. 12. Si produzco 2, 2 por 2, 4 más 10, más... 14. Listo, es una función lineal. Es la línea verde, la línea roja. ¿Me siguen o no? Donde esta magnitud que representa el costo fijo. ¿Me siguen? Este enfoque es muy miope, pero se ocupa en el mundo real. Las empresas tratan de determinarlo. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque tiene una interpretación relativamente o muy sencilla, aun cuando tiene alguna apreciación, algún error de sesgo, alguna apreciación errada. En la zona 1, ¿qué son mayores, los costos o los ingresos? Los costos. Por lo tanto, este triangulillo se me caracteriza, que es la distancia vertical, como una zona de utilidades o pérdida. De pérdida. En la zona 2, ¿quién es mayor? ¿Ingreso o costo? Ingreso. Por lo tanto, Sería una zona de ganancia. de utilidades. O ganancia, está bien. Utilidades. Y justo en Q estrella, que ahí dice Q estrella, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí dice Q asterisco. Justo en Q asterisco, ¿qué pasa? Los ingresos y los costos son cero. No son cero. Cuidado. O sea, Son los los mismos. ingresos se hacen cero. La utilidad es cero, que es la distancia vertical. Listo. ¿Y cómo se determina así? A partir de esto, hágame la utilidad igual a cero. Si hago U igual cero, implica, aquí, estoy con esta ecuación, estoy saltando para allá. Si la utilidad es cero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el costo fijo es igual al precio menos el costo variable unitario por Q. Entonces, ¿cómo determino Q asterisco? Q asterisco es igual al costo fijo partido por el precio menos el costo variable unitario. Variable unitario. El denominador, esto, P menos costo variable unitario, se conoce como el margen de contribución unitario. Margen de contribución unitario. ¿A qué? Al costo fijo. Unitario. Al costo fijo. ¿Y qué es lo que determino de esta manera muy burda? Bueno, aquella cantidad que me deja indiferente, es decir, con la utilidad igual a Cero. cero. Y yo sé que, a pesar de lo miope, porque estoy asumiendo esto que es muy fuerte, que el costo variable unitario es constante, yo sé que si vendo una unidad menos de Q estrella, voy a tener utilidad o pérdida. Pérdida. Si vendo una unidad más Utilidad. de Q estrella, Utilidades. ese es el concepto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Bien. profe. Y para terminar por hoy día, vamos a la lámina que sigue. Bueno,
hay una serie de supuestos o axiomas que deben cumplirse para la existencia de un mercado competitivo, que es lo que vamos a comenzar a ver, ¿eh? Mercado de competencia perfecto o mercados competitivos. Sáquenme una duda, ¿ustedes ven una barra que yo estoy moviendo ahí o no? ¿Una paleta que estoy moviendo? La ¿O solo ven paleta, el cursor? solo se ve el cursor. Ah, ya, perfecto. Entonces esto me molesta a mí nomás, no hay problema. Bueno, ¿qué es lo que es un mercado competitivo o un mercado de competencia perfecta? Aquel en el cual cada sujeto, cada agente, sea consumidor o productor, de manera individual, no influye en las condiciones del mercado. ¿Entienden esa idea? Las decisiones de uno no afectan al otro. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y cómo lo manifiesto aquí? De la siguiente manera. El dq sub i al dp sub j es cero. Eso es característico de un mercado competitivo. La decisión, ya sea de consumo o de producción del agente iésimo, no afecta la forma de tarificación del agente jésimo. O la variación del precio del agente jésimo no afecta la decisión de consumo o producción del agente iésimo. Para todo I, J. Piensa usted, cuando yo voy, tengo un auto, chino, pero tengo un auto al fin y al cabo. Cuando yo voy, yo vivo aquí al lado de 3 bombas de benzina. Hay una Terpel, una Shell y una Copec. Y se da, que después les voy a comentar algo de eso en la otra unidad, en la quinta, en la 5, que tiene que ver con monopolio. El precio del litro de benzina de 93 octanos en las 3 bombas de benzina es el mismo. Cuando yo voy a comprar a cualquiera de las 3 bombas y yo veo precio del... Hace mucho tiempo que no le echo benzina al auto porque he estado encerrado ya más de 3 meses. Pero supongamos, voy a decir una cifra que ando perdido, ¿ah? Yo me quedé cuando estaba como 893 pesos. 893 pesos el litro de benzina. Voy y yo le digo, lléneme el estanque. ¿Cuánto van a cobrar por cada litro? En teoría, lo que se supone que dice el letrero. Listo, 8,93 supongo usted. ¿Yo tengo la posibilidad de influir en el precio? No. Ninguna. Y el gallo tampoco va a alterar su precio porque es la bomba que está al lado. La Copec y la Shell están al lado, a 50 metros. ¿Ellos van a afectar su precio porque yo les estoy comprando 40 litros de benzina? Tampoco. La decisión del uno no afecta al otro. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, y las características que deben darse. Ojo, hay una que es tremendamente importante. La otra puede ser un tanto discutible. La primera, las tengo a propósito en un orden que no es el de importancia. Primero, homogeneidad del producto. ¿Qué significa eso? Que el producto, en este caso, en el ejemplo que yo les pongo, las bombas de benzina, las 3 bombas de benzina se abastecen del mismo proveedor. Por lo tanto, la benzina de 93 octanos es exactamente la misma para los 3. ¿Qué significa eso? Que el producto es homogéneo. Es decir, para que podamos hablar de un mercado competitivo, todos los tipos, ya sean consumidores u oferentes, tenemos que estar hablando de un único bien. ¿Hay dudas? No es lo mismo la benzina 93 que la de 95 octanos. No es la misma. Aquí yo estoy enfocado en el mercado de la benzina de 93 octanos, punto. Y todas las bombas venden la misma benzina de 93 octanos. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Ya. Segundo supuesto, movilidad de los recursos sin costo. Esto es discutible. ¿Qué es lo que significa? Lo leo. Las empresas pueden entrar y salir de cualquier industria sin incurrir en costos debido a uso alternativo de los recursos. Se tratará de operar en aquella industria donde las condiciones sean más ventajosas. ¿Qué significa esto? Suponga, tenemos la industria de las bencinas, como ejemplifico, y la industria del pan. 2 industrias. Resulta que yo tengo una bomba de benzina como oferente, pero me está yendo reguleque, no estoy ganando plata.
utilidades, vamos al caso extremo, 0. Y yo sé que en la industria del pan, que también hay mucha gente, muchos individuos consumiendo y produciendo pan, las utilidades son abismales, muchísimo mayor que 0. ¿Qué es lo que significa este supuesto? Que yo puedo liquidar los activos que tengo en la bomba de bencina. Vendo la bomba de bencina. Me transfiero a la industria del pan y en esa pasada, en ese traspaso, no incurro en costos adicionales. Eso en estricto rigor es discutible, pero lo que sí deben rescatar es lo siguiente, que esto es discutible, porque no creo que si yo vendo todos los activos que tengo en la bomba de bencina y me decido instalar con una panadería, no voy a tener ni costos incrementales ni ahorro de costos. Cuidado, léanlo esto como que no hay barreras de entrada. Eso es suficiente. Hoy día, por nuestra legislación, nadie puede coartar la posibilidad de que yo entre a la industria del pan, si sé que están ganando plata. No hay barreras de entrada. Esto es lo importante. Entonces, yo liquido mis activos, me voy e ingreso a la industria del pan instalándome con una panadería. Nadie me lo va a prohibir. ¿Hay dudas? Se entiende que tengo que sacar los permisos respectivos para la manipulación de alimentos y todo eso, no hay duda. Pero nadie me prohíbe entrar a la industria del pan si yo sé que en esa industria están ganando plata las empresas. ¿Hay dudas? No. Tercero, y este es el importante, pues es el que logra esto, la atomicidad del mercado. ¿Qué significa eso? Que hay una gran cantidad de oferentes y demandantes del bien o servicio, de manera tal que nadie influye en el precio en forma individual. Punto. ¿Y por qué? Porque si hay muchos productores, muchos consumidores, de manera individual cada uno de nosotros nos va a influir en las condiciones del mercado. Ese es el concepto, perdón, el supuesto más importante. Cuarto, transparencia del mercado, también un poco discutible. ¿Qué es lo que significa esto? Que los agentes económicos, todos los gallos que estamos participando del mercado, la industria del pan, por ejemplo, conocemos a cabalidad toda la información relativa, ya sea al consumo y a la producción de pan. Sabemos qué tecnología usan, qué tipo de harina usan, cuánto le pagan a los operarios que hacen el pan, etc. Eso, si se dan cuenta, no necesariamente se cumple. Pero, si se dan cuenta también, y sobre todo en la industria alimentaria, en la industria de los alimentos, con la cuestión de los sellos, cada vez estamos tendiendo a que esto se cumpla. No es lo más importante. Yo voy a ir a comprar la marraqueta o al Jumbo, o al Líder, o la panadería de la esquina, o a, no sé, en una de estas tiendas por conveniencia, el 8, se me olvidó, estos mini markets, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, no me interesa, a mí me basta saber que tienen el pan que yo quiero consumir y punto. ¿Cuánto le están pagando al gallo que está en la caja? Me importa un soberano rábano. Por lo tanto, no es el más importante. Pero cada vez estamos tendiendo a eso, y cada vez va a ser así con las leyes de transparencia y todo lo que tiene que ver con la apertura de los distintos mercados. Pero no es el más importante. Quinto, la divisibilidad del producto. El producto se puede comprar o alquilar en una pequeña o gran cantidad. Eso, para lo único que nos va a servir es que para después, cuando hagamos análisis gráfico, trabajemos con funciones continuas y no discretas, no solo puntos, sino que vamos a trabajar con funciones continuas. Pero hay situaciones que se dan. Si se dan cuenta muchas veces, malo el ejemplo que voy a poner, pero puede que algunos de los varones que están en la clase lo entiendan. Usted puede ir al Líder y comprar el pack de cerveza que vienen 12 botellas, pero también puede comprar de una. Si bien la unidad en la cual se puede que se trance el pack de 12 botellas, también se puede subdividir en 12 subunidades, valga la redundancia, en el cual puedo comprar de una en una hasta llegar a las 12 botellas. ¿Me siguen o no? Listo. Esas son las condiciones que se deben cumplir. La más importante, La atomicidad.
atomicidad del mercado. Infinidad de productores, infinidad de consumidores. ¿Hay dudas? ¿Hasta aquí? No. Ya, esto ya lo vemos el lunes. Bien, buen día, jóvenes, que les vaya muy bien, cuídense y ojalá tuvieran la opción de ir echando una repasadita a la materia. Y si tienen dudas me lo hacen ver en la clase que sigue y trataremos de aclararles las inquietudes. Bien, un gusto, que les vaya muy bien, nos vemos. Me pasé un par de minutos, pero bueno, disculpen. Ya. ¿Hay dudas? Gracias, profe. ¿Hay dudas de lo que hemos visto hoy día? Bien, supongo que no. Chao, jóvenes, termino la sesión.